Hola, yo soy el psicólogo Damián Díaz. Actualmente la salud mental es muy importante desde lo personal hasta dentro de nuestra sociedad, porque actualmente es lo que nos rige como personas, como seres humanos, como seres sociables, que pues en realidad se ha dañado mucho esta parte de la salud mental, se ha generado como un malestar como en todo cierta parte en todo ser humano existe este malestar de la salud mental y muchas veces no lo queremos ver. Si queremos como ocultar, omitir ciertas circunstancias o muchas veces también se lo queremos dejar como al destino. La salud mental en realidad es la base de nuestro bienestar, pero creo que todavía, como mencionaba, a nivel sociedad no hemos llegado todavía a este punto. Todavía no le hemos dado la importancia que requiere a la salud mental. Se lo seguimos atribuyendo a circunstancias más emocionales, como el que una persona puede dañar a otra por simple maldad, por simple cuestión de que así es la otra persona o de que así soy yo, y entonces la salud mental queda a un lado, o muchas veces sintiéndonos mal. Pues en realidad no se lo atribuimos a la salud mental, se lo atribuimos a que solamente es parte de las circunstancias del destino o de nuestro día a día. La salud mental es algo que se debe de empezar a tomar en cuenta como de la misma forma que le damos la importancia a la salud física. Muchas veces, si no le damos esa misma importancia, puede ser que la raíz del problema no la trabajemos. Un ejemplo muy rápido puede ser como el insomnio, los dolores de cabeza, malestar físico, fatiga. Todo esto se lo podemos atribuir como tal al malestar físico. Pero ¿qué pasa cuando todo esto tiene una explicación muy clara, que puede ser un síntoma de ansiedad? Y la ansiedad, ¿qué es? Un malestar emocional, por lo tanto forma parte de la salud mental. Entonces todo esto se trabaja en terapia. Si trabajamos en terapia esos motivos o esos detonantes de la ansiedad que tienes actualmente, pues desaparecerán obviamente estos factores dañinos como el dolor de cabeza, fatiga, insomnio y demás. Y entonces nos damos cuenta que en vez de tomar esa pastillita para el dolor de cabeza, podemos iniciar tomando terapia, que va a desaparecer el detonante, la raíz del problema. El dolor de cabeza puede desaparecer hoy, pero mañana va a estar y pasado mañana también. Entonces de eso se trata, de atacar las raíces de los problemas que muchas veces son emocionales y forman parte de nuestra salud mental. Salud mental y afectación a nuestro entorno si no la tratamos como tal. En realidad, muchas veces hemos pasado por alto el intentar ir a terapia, por ejemplo. O cuántas veces no hemos escuchado que hoy en día pues empieza a estar más sonado el ir a terapia. Sin embargo, muchas veces a nivel cultural, pues todavía no es una necesidad básica, ¿sí? Todavía forma parte de un lujo como tal dentro de nuestra sociedad. La terapia todavía no es como tal gratuita en todas las instituciones públicas de salud que tenemos. Y por lo tanto el costo también suele ser un tanto elevado de manera en el sector privado. Entonces eso quiere decir que definitivamente no es algo de necesidad básica todavía, no porque no lo sea en realidad, porque todavía no le hemos dado la relevancia. ¿Qué pasa? Y vamos a ejemplificarlo para que nos sea un poquito más fácil entenderlo. Una persona narcisista que no va a terapia, porque muy difícilmente va a ir a terapia, pues va a ir dañando y dañando y dañando. Una persona que fue dañada por un narcisista no va a terapia, va a seguir siendo vulnerable para recibir otra relación de la misma manera o con personas muy parecidas. Entonces se trata de sanar, de romper el ciclo. ¿Qué nos ayuda tratar nuestra salud mental? ¿Qué nos ayuda el ir a terapia? Romper el ciclo. Traemos patrones de conducta. Un claro ejemplo es poder decir, es que esto lo traigo desde la infancia, me hicieron esto en la infancia, mis papás eran así,
esto lo traigo, ¿no? Yo soy así porque pues viene desde mi familia prácticamente, o sea, se convierte en un daño familiar, en un patrón de conducta familiar. Pero entonces por eso nos vamos a resignar a vivir de esa manera. O sea, y eso implica que viva yo dañado constantemente y que dañe yo a futuras generaciones. Entonces quiere decir que mis hijos van a sufrir lo mismo y los hijos de mis hijos de igual manera. Entonces se trata de romper este ciclo, de empezar a romper este ciclo con el tratamiento de nuestra salud mental. Si yo me enfoco en poder mejorar, en poder estar de la mejor manera a nivel mental, a nivel emocional, voy a lograr romper todos esos patrones de conducta. Si yo viví en una familia donde veía que a mi madre le eran infiel todo el tiempo, donde mi padre agredía, donde había alcoholismo, donde habían diversas situaciones, entonces, y yo he venido repitiendo ese patrón de conducta, si no logro trabajar eso, pues me lo voy a llevar todo el tiempo y voy a dañar a más personas, voy a heredar otra vez ese patrón de conducta dañino a futuras generaciones, como mencionaba, como hijos y demás. Entonces se trata de romper ese ciclo. En el momento que yo empiezo a trabajar con mi salud mental, rompo ese ciclo, rompo ese círculo vicioso y círculos viciosos que tenemos en nuestras vidas. O sea, de muchas maneras, tenemos de actitudes, de conductas o simplemente de pensamientos, creencias muy arraigadas. No, es que así es porque así me lo inculcaron. Ok, si te lo enseñaron de esa manera no quiere decir que sea la correcta, ¿sí? Posiblemente es algo que tú creíste que era correcto porque así te lo enseñaron. Sin embargo, en terapia podemos trabajar justamente no con lo correcto, sino qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para ti, y de esa manera podemos llegar a una conclusión de que puedas cambiar todos esos conceptos, puedas como reprogramar mentalmente y entonces puedas tener una visión diferente de la vida, porque tal vez hoy ves la vida de la manera en que te la han inculcado, porque así es, incluso con tus problemas, incluso aunque no seas feliz, incluso aunque no te guste. Pero en el momento que tú empiezas a reprogramar, a cambiar conceptos, a cambiar toda esta cuestión de hábitos y actitudes, juicios, en ese momento empieza una diferencia, empiezas a ver la vida de una manera distinta. Y eso solamente lo vas a lograr trabajando con tu salud mental, haciendo el cambio y tratando de hacer algo diferente hoy. ¿Qué tan cierto es que tocar fondo nos ayuda en procesos fuertes de salud mental? Sin duda, mira, el tocar fondo es algo que no debería ser, porque somos seres racionales que podemos tener la capacidad de aprender sin necesidad de vivirlo, que podemos tener la capacidad de visualizar y de decidir qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Y no hablando de bueno o malo, podemos hablar de qué es lo mejor, qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Eso suena mejor. Pero en el momento en el que yo caigo en ciertas necesidades afectivas, y esto viene derivado justamente de un daño, de heridas emocionales que se generan en mi infancia. Si yo traigo heridas de abandono, de rechazo, de injusticia, si yo traigo estas heridas emocionales, entonces ¿qué va a pasar? Voy a generar miedos, voy a generar inseguridades de todo tipo, físicas, mentales y demás. Voy a generar ciertos temores y dudas sobre la vida y sobre mí. Y entonces eso, en vez de trabajarlo, porque no voy a tener la capacidad de trabajarlo en ese momento, eso en vez de trabajarlo voy a intentar llenarlo, ¿sí? Porque se genera un vacío con las heridas emocionales. Entonces ese vacío lo voy a intentar llenar, y lo voy a llenar con personas, con cosas, sustancias o demás que van a ser dañinas para mí. Y en ese momento empiezan los procesos difíciles, empiezan los procesos catastróficos en mi vida, ¿sí? En ese momento empiezo a vivir malas experiencias, porque empiezo a caer poco a poco, empiezo a toparme con realidades nada agradables, y entonces en ese momento es donde empiezo a tocar fondo. Ahora bien, ¿cómo saber que tocaste fondo? ¿Cómo saber que podemos tocar fondo? En realidad
algo muy cierto de tocar fondo, si lo queremos ver así, es que no existe un fondo, ¿sí? Un fondo en realidad no existe. El fondo lo vas a decidir tú. El fondo lo decides tú en el momento que tú dices ya no más de esto, ya no quiero más esto en mi vida, esto fue lo último. Eso, ahí es tu fondo, ¿sí? Hasta ahí llegó, pero eso lo vas a decidir tú. ¿Y cómo lo vas a llegar a decidir? Pues bueno, justamente con el dolor tal vez, ¿sí? Si tú en un principio no trabajaste algo dañino, si tú en un principio no pudiste generar un cambio en tu vida por ti mismo, porque tal vez no tenías la idea de que esto iba a suceder, porque no te imaginabas hasta dónde podía llegar, porque fue más fácil llenar el vacío que con alguien más que llenarlo por ti misma o por ti mismo, pues bueno, entonces en ese momento tendrá que empezar el sufrimiento, y entonces el sufrimiento te empieza a dar golpes, y tal vez los primeros golpes dices no hay problema, no pasa nada, puedo con esto, ¿sí? Y puedo aguantar porque me empiezo a esperanzar en un cambio, ¿sí? Pese a lo que sea, hablemos de dependencias emocionales, hablemos de dependencias de sustancias, adicciones, lo que sea, es lo mismo, ¿sí? Y entonces los golpes tal vez no duelen tanto y dices, no pasa nada, puedo más, tal vez esto ya no va a volver a suceder, porque como no dolió tanto, entonces automáticamente puedo tener la esperanza de esperar más, de esperar que ya no suceda. Aunque pues obviamente por circunstancias y por pura lógica va a volver a suceder, ¿sí? Y no solo eso, ahora sucederá más, porque todo este daño siempre va a ser progresivo, siempre irá en aumento. Si no fuera progresivo, nunca tocáramos fondo. Si no fuera progresivo, nunca nos doliera más que lo que vivimos en un principio. Entonces empezará a doler más, vendrán golpes más fuertes, más difíciles, que empezarán a dañar no solamente tal vez en tu integridad emocional, tal vez pérdidas de personas, familiares, de seres queridos, pérdidas de cosas que queríamos mucho, trabajos, económicos, salud, ¿sí? Entonces todo eso te llevará hasta el momento donde ya de verdad tu vida te duela tanto que no es que no puedas más, es que ya no aguantas más, ¿sí? Ya no aguantas más, y en ese momento que tú ya no aguantas más es donde dices, ya no puedo con esto, ya no más, ahora sí, ya no puedo más, ¿sí? Es como volver al punto de por ti mismo lo vas a hacer. Todo eso que a veces nos mencionan de que todo es por uno mismo, pues sí es cierto, pero no es tan fácil de poderlo decidir. Muchas veces nos tiene que doler lo suficiente para poder tomar la decisión por nosotros mismos. De otra manera, pues bueno, seguiremos intentando. Si hoy todavía lo que estás viviendo no duele demasiado, todavía tienes la esperanza de un cambio, ok, posiblemente tendrás que darte de nuevo esa oportunidad para volver a sufrir, porque te estás dando una oportunidad para volver a sufrir, y tal vez es necesario, hablando de un fondo, ¿sí? Entonces se convierte en un fondo de sufrimiento, entonces tal vez es necesario para que entonces ahora sí ese golpe duela lo que tiene que doler, para que entonces digas, ahora sí ya no más. Ahora bien, también es esto del fondo, hablábamos que no es nada, suena muy cruel, en realidad suena muy cruel, y por eso mencionaba, no debería ser así, porque no todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que en realidad sí aprenden sin tener que vivir la experiencia, la mala experiencia. Hay personas que dicen, no, porque eso no me hace bien, no es lo mejor para mí. Entonces ahí se ahorran sufrimiento. En el momento que tú logras decidir por ti, te eliges a ti misma o a ti mismo, te ahorras sufrimiento. Te ahorras sufrimiento que posiblemente iban a ser momentos muy caóticos en tu vida, pero te lo ahorras porque eliges por ti, decides por ti en ese momento. Y todo esto, ¿en qué se basa? En el amor propio. Muchas veces no tener el amor propio no es suficiente, sino no tener amor propio, ¿sí? Porque no se trata de tener poquito amor propio, no, o tienes o no lo tienes, ¿sí? Y si no tienes amor propio, entonces en ese momento vas a elegir por todos menos por ti, vas a complacer a todos menos a ti, y vas a dar más por todos menos por ti, y vas a priorizar todo y a todos menos a ti. Y entonces en ese momento estarás destinada a sufrir, ¿sí? Y empieza ese proceso dañino. Pero en el momento donde tú tienes la oportunidad de elegir por ti y decir no, porque no quiero, porque no me agrada, porque no me gusta, porque no es lo que yo sueño, porque no es lo que yo anhelo, porque voy a respetar lo que yo quiero,
en ese momento eliges por ti y te ahorras todo este sufrimiento del que hablábamos. Por eso es muy importante, no menos de lo que tú quieres. Los parámetros son muy claros para el amor propio, no menos de lo que tú quieres. Hay una línea muy delgada entre la empatía y la falta de amor propio, porque muchas veces solemos decir, es que soy una persona muy empática y por eso ayudo tanto que me olvido de mí. No, eso no es empatía, eso es falta de amor propio. La empatía termina en el momento que ya es algo que te daña. Si empiezas a dar algo que no tienes o algo que te daña o aceptas algo que te daña, ya no es empatía, es falta de amor propio. Entonces los parámetros son muy claros. Entonces, por supuesto que que los momentos más difíciles suelen terminar hasta que uno dice que ya tocó fondo, y tal vez, por supuesto, que son necesarios para poder empezar un cambio real en nuestras vidas. Pues bueno, ¿qué hacer para poder cuidar nuestra salud mental? Yo creo que no hay que escatimar en esta cuestión de ¿será prudente o no ir a terapia? La terapia no solamente es cuando estamos mal. La terapia no solamente es porque tengo problemas. La terapia nos ayuda para nuestra salud mental, trabajando desde el problema que tenemos hoy, desde el problema que no he sanado de mi vida, de mi historia, de mi infancia. Nos ayuda con las dudas que podemos tener sobre nuestro futuro. Nos ayuda también en que si hoy me siento muy bien y muy feliz, ¿cómo hacer para poder estabilizar mi vida, para poder hacer que pues esto valga la pena, para no perderlo, ¿sí? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Si tengo inseguridades físicas y demás, trastornos alimenticios, algún trastorno psicológico y demás, de igual manera, ¿sí? Esto nos sirve para poder trabajar con todas nuestras dudas o con toda nuestra situación mental. Esto no es cuando estamos mal, esto se trata de hacerlo en todo momento como un hábito. ¿Sí? El trabajar o el tratar nuestra salud mental, el fomentar nuestra salud mental, no debe ser una necesidad, sino un hábito. Eso es muy importante. Hoy trata de elegirte. Hoy trata de decir ya no más de esto. Hoy empieza a detenerte en algo y a iniciar eso que te ha costado iniciar. Hoy simplemente hazlo. No importa cómo. Con miedo, pero hazlo. Lo importante es iniciar como sea. Y cuando no sientas ganas de hacerlo es cuando más lo debes hacer.